Padre, te presentamos, Señor, este tiempo para no dejar de alabarte, Señor. Queremos que con nuestra actitud, con nuestro corazón, con nuestro oído, con nuestro intelecto, queremos alabarte, Señor, en este tiempo y siendo sensibles a lo que tú quieras hablar a cada uno de nosotros, te rogamos que tengan misericordia, Señor, que la palabra que se va a exponer pues sea una palabra que nazca de tu corazón, que sea fiel al texto bíblico y que nos ayude pues a retarnos, Señor, a cambiar interiormente, a encontrarnos contigo, Jesús, y enamorarnos más de ti, y que en esta mañana tú te glorifiques por medio de la predicación y por todo lo que queda de culto, Señor, que tú lo dirijas y que en esta mañana tu nombre sea exaltado, Señor, y te rogamos, háblanos, Señor, tú sabes que te necesitamos, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie, mejor que nosotros mismos, Señor, y trata con cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor. Amén. Amén. Me gustaría hacer algo, no sé si diferente o no, pero haceros pensar un poquito. Imagínate por un momento que te dan la oportunidad de ser una de las personas que aparecen en la Biblia. ¿Quién te gustaría ser? Te dejo 5 segundos para que lo pienses. Si has leído la Biblia, seguro que rápidamente dices, me gustaría ser este. No vale Jesús, porque Jesús es ya pasarse ya al juego. ¿Sí? Es quien tenemos que ser. Claro, si ya somos Jesús, pues ya nos pasamos el juego. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿A cuántos os gustaría ser David? Bueno, alguno por ahí atrás. Vale. ¿Moisés? Vale, Moisés tenemos unos cuantos. ¿Esther? Vale, muy bien. ¿Pedro? Uy, nadie quiere ser Pedro. Bueno, no pasa nada. ¿Sansón? Ojo, esta era trampa, para saber los carnales que hay entre la iglesia. Bien, ninguna vez dicho Sansón. ¿Pablo? ¿Ahí alguno? ¿Sí? ¿Débora? ¿No? ¿Abraham? ¿Tú eres Débora? Abraham, tenemos por aquí un Abraham. Muy bien. ¿María? La madre de Jesús, muy bien. Ah, no, ella no. Pobre. Bueno, cuando te la encuentres en el cielo a ver qué te dice, Muy bien. ¿Elías? Muy bien, muy bien. La verdad es que la Biblia nos presenta muchas personas, y quiero incidir en esto, personas. Personajes son personas que no son reales, pero a veces hablamos de personajes bíblicos, pero los que aparecen en la Biblia fueron personas reales, no son personajes inventados. Sí, pero nos presentan personas, y como algunos habéis levantado la mano, otros no lo habéis hecho, quizá porque no lo he dicho, os ha dado vergüenza, o lo que sea, pero que nos llaman la atención y que nos gustaría ser como ellos, ¿verdad? Que decimos, ostras, pues me gustaría ser como esta persona, hacerlo en milagros que hizo, o vivir la vida que llevó, y es verdad, algunos tienen una personalidad súper atractiva, que los miras y dices, wow, ¿no? Qué pasada como era este hombre o esta mujer, y como sabéis, ya dejamos atrás la serie de Hebreos, y me gustaría empezar una serie nueva, y lo quiero hacer sobre una persona. Esta vez no vamos a hacerlo sobre un libro, lo vamos a hacer sobre una persona muy importante, pero que suele pasar desapercibida. Alguien que tuvo un gran llamado, que tuvo una gran promesa, pero que a veces quizá pues no es demasiado atractivo y no nos llama mucho la atención, porque vivió una vida normal, vivió una vida en la que no hubo milagros, que tuvo problemas como los tuyos y los míos, que tuvo problemas en su casa, como nosotros tenemos porque tomó malas decisiones, y he titulado esta serie Una aventura de fe hacia la amistad con Dios. Y precisamente la persona que vamos a estar viendo es una persona que en su vida se le llegó a considerar amigo de Dios. Un hombre al cual se le llamó el padre de la fe, y este hombre es Abraham, que solamente Joan ha dicho que quiere parecerse a él. Pero yo espero que después de que acabemos esta serie y cada domingo que me toque y vayamos predicando, hagamos 3 cosas. A partir de la vida de Abraham nos examinemos a nosotros mismos y veamos qué cosas hay que se parecen mucho a Abraham y que quizá pues, son dignas de imitar o no. Que la vida de Abraham nos sirva como un reto para evangelizar, para ir a otros, y quizá lo que creo que es más importante, que a partir de la vida de Abraham nos encontremos con Jesús. Porque el otro está bien y es importante, pero vamos a ver cómo la vida de Abraham, en cada uno de sus aspectos, nos va presentando a Jesús. Así que si queréis vamos a ver el inicio de lo que la Biblia nos narra de su vida. Vamos a ir a Génesis, capítulo número 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Génesis 12, esto es muy facilito de encontrar porque lo tenéis al principio de la Biblia, versículos del 1 al 9. Sí, vamos a ver, pues, bueno, ¿no? el inicio de la vida de Abraham en la Biblia, no de su nacimiento, pero sí en la Biblia. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? ¿Os dejo más tiempo?
¿No? Pues venga, vamos a leer. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Amén. La verdad es que no sabemos mucho de Abraham. Abraham aparece aquí prácticamente de una manera abrupta. Sí que en el capítulo anterior se nos dice que desciende de uno de los hijos de Noé, de Sem concretamente, que su padre se llama Taré, y Taré tuvo 3 hijos, uno es Abraham, otro Nacor y otro Harán. Harán era uno de los hermanos de Abraham que muere, que fallece, aunque tiene un hijo que se llama Lot, que este sí que va a acompañar a Abraham durante una parte de su vida. Abraham se casa con una mujer que se llama Sarai, y Nacor, su otro hermano, se casa con una mujer que se llama Milca. ¿Qué ocurre en todo esto? Bueno, Taré su padre vivía en Ur de los Caldeos, deciden abandonar esa tierra y se marchan a una ciudad que se llama Harán. Así que con todo este contexto, sabemos que hay un momento en que Dios tiene una conversación con Abraham. Antes del texto que hemos leído, existe esa conversación, porque dice, pero Jehová había dicho, es decir, no es en ese momento, Dios ya se lo había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vamos a intentar situarnos un poco en la historia. Estamos más o menos en el año 2000 a.C., Ur de los Caldeos era una ciudad que más o menos estaba por la zona de Irak, y era una ciudad muy importante. Era una ciudad que en cuanto a educación era pionera, la gente allí sabía leer, sabía escribir, tenía conocimiento de matemáticas también, era una ciudad muy comercial, así que se nos tendría que quitar de la cabeza, si quizá lo tenemos, la idea de que Abraham era un nómada que iba de un sitio a otro. No, él era una persona cosmopolita como nosotros, que vivía en una gran ciudad, en una ciudad importante, así que esto que Dios le estaba pidiendo era un reto mayor, porque claro, si tú estás yendo de un sitio a otro, abandonar donde estás no es muy difícil, pero cuando estás en un sitio donde es cómodo estar, donde hay muchas cosas buenas de las que disfrutar, que te digan que te vayas de ahí, hace que sea mucho más difícil. ¿Qué sabemos también de Abraham? Pues que Abraham era un hombre religioso, como cualquier hombre de su época. En la ciudad en la que vivía, el dios principal era Nana, que se encargaba y era el dios de la fertilidad y todo esto, y era normal en aquella época hacer rituales, hacer ofrendas y también hacer sacrificios humanos hacia los dioses que tenían. Y lo más probable es que Abraham, siendo pues, un hombre religioso de la época, hubiese participado de todo lo que participaba cualquier hombre religioso de la época, de cualquiera de estos sacrificios. Su nombre significa el Padre es exaltado, y lo más probable, cuando el Padre es exaltado, no se refería a su padre, sino a algún dios que la familia adoraba y rendía culto. Por tanto, ¿quién es Abraham? Abraham no era un judío, porque los judíos no existían aún. Abraham no era un cristiano, porque los cristianos no existían ahí. Abraham era un hombre idólatra que adoraba a otros dioses. Mirad lo que nos dice Josué 24:2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La familia de Abraham servía a otros dioses. No sé, Abraham no nace siendo un siervo de nuestro Dios, él servía a los dioses que servía al resto de la gente que vivía con él. Y esto es importante porque no se nos dice solamente que Abraham se fuese de su tierra y de su núcleo familiar, sino que Dios ya se lo había dicho anteriormente. No sabemos cuándo, y Abraham, ¿qué hace? Obedecer, pero lo hace a medias. ¿Con quién se tenía que ir Abraham? Con su mujer solamente. ¿Y a quién se lleva también? A su sobrino Lot. ¿Qué va a pasar? Pues que Lot le va a traer problemas. Lot en el futuro, y lo veremos en futuras predicaciones,
no va a ser todo flors y violas, como decimos en catalán, porque va a tener problemas. Y ¿sabes? Me llama la atención el llamado de Dios a Abraham, porque es muy genérico. No sabemos de qué manera se le aparece, pero le da una orden, pero no le dice a dónde tiene que ir, ¿no? Lo normal sería, bueno, Señor, si tú quieres que vaya a algún sitio, dime al menos dónde tengo que ir. Solamente deja tu tierra y tu parentela y ve a donde yo te mostraré. Pero no sabe cuál es el destino. ¿Y cuántas veces nuestras vidas es exactamente igual, verdad? Dios nos dice, deja esto, deja lo otro y ve, y nosotros decimos, vale, Señor, pero ¿dónde voy? Deja esto, deja lo otro y ve. Y yo ya te mostraré a dónde tienes que ir. Y yo creo que tenemos todos muy claro, ¿verdad?, cuál es la tierra en la que vivimos. En Barcelona, yo vivo en Gavà, más o menos, Cataluña. Pero Dios nos ha prometido una tierra mejor. Una tierra con calles de oro, con un mar cristalino, transparente como el cristal, un lugar donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde la gloria de Dios va a cubrir todo, donde no hace falta que haya un sol que ilumine, porque será el propio Jesús quien sea esa luz. Pero, ¿sabéis? Seguimos teniendo un llamado para esta tierra. Seguimos teniendo una misión que cumplir aquí, que es la de servir a otros cristianos dentro de la iglesia, la de ser luz en este mundo. Esta es nuestra misión, es nuestro llamado. Y sabes algo, igual que pasa con Abraham, a veces este llamado es solitario. A veces tienes que dejar cosas para poder llevar a cabo el llamado que Dios nos está haciendo. Y te pregunto algo, ¿hay algo que Dios te está pidiendo que dejes y que no estás dejando? ¿Hay algo que tú sabes que Dios te está diciendo, deja de perder el tiempo en esto, deja de gastar el dinero en esto, deja de hacer esto? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que dejes? A Abraham le fue muy claro. Y también nos lo está haciendo a nosotros. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que dejes? Mirad, creo que se viene una época interesante en nuestra iglesia, y a la vez que retadora. Queremos cambiar. Queremos dejar de enfocarnos en estar dentro de estas cuatro paredes, queremos convertirnos en una iglesia que va al mundo y que atrae a otros para el reino de los cielos. ¿Queréis eso? Bien. Queremos ser personas que dedicamos nuestra vida a discipular a otros, que dedicamos nuestra vida a compartirlo con otras personas. Y sabes, esto va a implicar que reestructuremos nuestra vida. Va a implicar que nuestra vida cambie, que nuestra comodidad desaparezca. Va a implicar que donde nosotros estamos poniendo en nuestras fuerzas, dejemos de ponerlo ahí. Que en lo que nosotros dedicamos nuestro tiempo, dejemos de dedicarlo en estas cosas. Esto va a ser parecido a dejar nuestra tierra de comodidad para ir a una tierra que Dios nos va a mostrar. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar cosas para formar parte del plan de salvación que Dios ha trazado? Y esto es algo que tienes que responderte tú. Y ojalá todos respondamos que sí. Pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar cosas para participar de este plan que Dios quiere? Ojalá que todos digamos que sí. Y sabéis, el llamado de Abraham era difícil, porque abandonar lo que tenía que abandonar, en parte era abandonar su identidad. Sí, cada uno de nosotros somos quienes somos, por el lugar en que nos hemos criado, por las personas que están cerca nuestro, y Abraham tenía que dejar su familia, su tierra, el sitio donde había estado más de 75 años viviendo. Y aunque era incierto, aunque no sabía dónde tenía que ir, Dios con el llamado le ofrece una recompensa espectacular. Dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Es increíble esta bendición, ¿verdad? Cualquiera diría, hombre, si me das esto, pues me voy. Pero mirad, aunque Abraham era un hombre exitoso, porque luego veremos que cuando él abandona, dice que abandona con toda la gente que estaba con él, es decir, era un hombre que tenía siervos, a Abraham hay una cosa que le faltaba, y era descendencia. Él tenía muchas cosas, seguramente tenía riqueza, tenía siervos, pero le faltaba descendencia, porque nos dice el capítulo anterior que Sarai era una mujer estéril, es decir, una mujer que no podía tener hijos. Y claro, si tú tienes una carencia y Dios te dice, te voy a dar una gran nación, ¿no? Pues ¿quién no va a querer firmar esto? El nombre de Abraham iba a ser famoso, iba a ser un nombre que iba a perdurar en el tiempo. Aquellos que ayudasen a Abraham, Dios les iba a ayudar. Aquellos que fuesen contra Abraham, Dios iba a ir contra ellos. Y de su descendencia iba a ser una bendición para toda la humanidad. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué increíble! Pero te voy a decir algo.
Esto no es solo una promesa. Dios está revelando a través de esta promesa cuál es su visión. Una visión que nace en Abraham, de Abraham se crea Israel, de Israel nace Jesús y se amplifica con el nacimiento de la Iglesia, y es una visión que se cumple en el cielo. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mira, Dios no solo le estaba dando una promesa a Abraham, le estaba explicando cuál era su visión, que en el cielo haya una multitud que delante del Cordero le alaben y le adoren de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pero en esta promesa, ¿sabéis qué es lo que nos muestra Abraham? Abraham apunta directo a Jesús. Porque en la eternidad, antes de que todo existiese, el Padre le dijo al Hijo: hijo, deja tu tierra, deja tu trono, deja el cielo, deja tu parentela, deja a todos los ángeles que te están alabando y que te están adorando, y ve a la tierra que te voy a mostrar, a la tierra que nosotros vamos a crear, a una tierra llena de enemigos tuyos, y haré de ti una gran nación. Haré de ti la gran nación que es la Iglesia, compuesta de gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Jesús es la promesa cumplida que Dios le dio a Abraham. Él es la bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo lleva a cabo Jesús esto? ¿Cómo lleva a cabo? Porque si la visión de Dios es una multitud en el cielo, la visión de Jesús sigue siendo una multitud en el cielo. ¿Y cómo lo lleva a cabo? A través de su misión. ¿Y cuál es su misión? La gran comisión. Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La misión de Jesús es hacer discípulos. Y la misión de la Iglesia es hacer discípulos. Y la misión tuya es hacer discípulos. Y mi misión es hacer discípulos. Y lo que no es hacer discípulos es estar fuera de la misión de Dios. Es estar fuera de la misión de Jesús. Cuando Jesús, antes de ascender a sus discípulos y a nosotros, nos dejó la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Nosotros estamos llamados a ser bendición en la tierra, a bendecir a la gente que nos rodea, a bendecir a cada persona que está cerca nuestro, haciéndoles discípulos de Cristo, mostrándoles misericordia y gracia que nosotros hemos recibido antes. Nuestro llamado, ¿sabéis?, es atractivo también, y es seguro y con autoridad, porque Jesús dice que aquellos que van y hacen discípulos, Él está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Jesús obviamente está con cualquier hijo suyo hasta el fin del mundo, pero aquel que está haciendo discípulos, Jesús le está acompañando al lado para que tenga éxito en su tarea. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos discípulos? Bueno, vamos a hacer una campaña en la que vamos a repartir folletos por todos los buzones para que vengan a la iglesia. Vamos a hacer anuncios en Instagram para que venga la gente a la iglesia. Así nos hacen discípulos. Te digo cómo se hacen discípulos: conviviendo con la gente, comiendo con la gente, haciendo deporte con la gente, yendo al parque con los niños, con la gente. Así es como se hace discípulos. ¿Cómo hacía discípulos Jesús? Venid a la sinagoga y vamos a hacer un culto de oración. No, Jesús iba a comer y le llamaban borracho y glotón. Jesús se juntaba con los que nadie quería estar. Jesús iba a los leprosos y se acercaba a ellos. Así hizo Jesús discípulos, y así es como nosotros tenemos que hacer discípulos. No hay otra manera. No, que vengan aquí y nosotros les recibimos con los brazos abiertos, o no, si nos cae bien. Ir, id. Ese es el primer paso. Id y haced discípulos. Para hacer discípulos antes hay que ir. No es que vengan, es id. Esa es la misión de Dios, y esa es tu misión y mi misión. Id y haced discípulos y ser bendición a los que nos rodean. Si hasta aquí hemos visto el llamado de Abraham, vamos a ver cómo Abraham obedece. Dice el versículo 4, y se fue Abraham
como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Abraham decide obedecer a Dios, y ya con sus 75 años decide pues dejar Harán. Y la verdad es que es algo digno de alabar lo que hace Abraham. Yo creo que tiene mucho valor. Mirad, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, se nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sí, el capítulo 11 de Hebreos es el de los héroes de la fe, que aparece en el titulito. Dios valoró que Abraham obedeciese y dejase su tierra y su parentela. Pero claro, cuando pensamos, no, Abraham, 75 años, era un ancianito, ¿no? Ya era una persona mayor. Pero teniendo en cuenta que vivió 175 años, seguramente el desgaste de celular y físico no sería como el actual. Yo me imagino que en aquella época tendría un aspecto físico de una persona de 40 a 45 años, una persona que está más o menos en la mitad de su vida. Así que creo que no tiene sentido pensar en Abraham como una persona de 75 años actual, sino que teniendo en cuenta todo lo que vivió, pues más o menos tendría 35, físicamente 40, 45, más o menos así. Pero Abraham, como he dicho antes, no obedece a Dios de manera completa. Él se tendría que haber ido solamente con su mujer y los siervos que tuviese, pero decide llevarse a Lot, y como veremos en semanas posteriores, Lot le da más trabajo de la cuenta. Lot le trae algunos dolores de cabeza que quizá Abraham se podría haber ahorrado si se hubiese ido solo. Y antes hemos hablado sobre la importancia y esa pregunta de qué Dios nos está pidiendo que dejemos para ir a lo que Él nos llama. Y sabéis, a veces dejamos cosas y obedecemos a Dios, pero hacemos un poco a medias, ¿no? Como decimos con la vega, pachín pachán. ¿No? Sí, obedezco, pero no del todo. O dejamos que algunas cosas nos sigan acompañando, y a veces no tiene por qué ser pecado, ¿no? A veces pensamos a veces dejamos que cosas nos acompañen, y a la larga nos acaba produciendo problemas, situaciones que no queremos, o momentos incómodos en nuestra vida, y no porque esas cosas fuesen pecados, sino porque las tendríamos que haber dejado, porque no eran provechosas. Y, ¿sabes? A veces en nuestra vida, antes de enfadarnos con Dios, cuando las cosas no salen como nos gustarían, deberíamos preguntarnos, ¿me he buscado yo esto? ¿Esta situación en la que estoy es porque no dejé lo que tenía que haber dejado? ¿Es porque tomé una decisión equivocada que no debería haber hecho? Mira, cuando vemos el caso de Abraham, yo no creo que el hecho de que Lot la acompañase fuese pecado, no creo que Dios estuviese enfadado. Abraham, me has fallado. No, Abraham obedeció, aunque no del todo. Pero el hecho de llevarse a Lot hizo que de la tierra que tenía, la tierra buena en el futuro, se la tuviese que ceder a él. Hizo que Abraham tuviese que meterse en una guerra para ir a rescatar a su sobrino. Hizo que tuviese que clamar por una ciudad como Sodoma y como Gomorra, porque su sobrino vivía allí y no quería que le destruyesen. No hacer al 100% lo que Dios le había pedido le trajo problemas futuros y situaciones incómodas. Por eso es tan importante que cuando Dios nos pide algo, lo hagamos entero, lo hagamos completo, porque si no, en el futuro nos vamos a encontrar con situaciones que nos podríamos haber ahorrado. Pero, ¿sabes? Aún así, creo que a veces nos fustigamos demasiado. Está bien que intentemos hacer las cosas bien, está bien y debemos intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero cuando vemos a Jesús en Getsemaní, él sintió el peso de qué dolor trae obedecer a Dios hasta lo máximo, pero aún así obedeció. Mirad, dijo Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabes, mira, Jesús que tiene un corazón manso y humilde, Jesús que sabe lo difícil que es obedecer al 100%, porque Él lo ha experimentado, y Él ha sufrido el dolor y la carga de obedecer de esta manera. A veces presentamos a un Jesús que si no estamos al 100% ya no nos quiere, ya no nos ama, pero hay solamente un versículo que nos habla del corazón de Jesús. No sé si lo sabías. Solo hay un versículo que nos define cuál es el corazón de Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y más adelante dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. El corazón de Jesús es un corazón manso y humilde.
Y sabes, la misericordia de Jesús es tan grande que cuando Él ve nuestra debilidad, que cuando Él ve nuestra inconstancia, su corazón se vuelve tierno. Su corazón se compadece de nosotros. Él se acerca a cada uno de nosotros. ¿Tenemos que intentar que nuestra obediencia sea completa? Por supuesto que sí. Pero si fallamos, Jesús no está ahí para señalarnos con el dedo. Él viene y nos abraza y nos dice, yo que soy manso y humilde de corazón, mi corazón es un corazón tan misericordioso, entiendo tanto por lo que estás pasando, que me voy a poner a tu lado, te voy a abrazar, te voy a levantar y te voy a ayudar a seguir al destino que yo te he marcado. No tenemos que cargar con la culpabilidad toda nuestra vida. Dios en la cruz, Jesús en la cruz se llevó nuestra culpa y nuestra culpabilidad. Las dos cosas. El cristiano no tiene que ir con una maleta de culpabilidad toda su vida porque no hacemos las cosas perfectas, porque Jesús hizo perfecto lo que nosotros no lo hacemos. Así que Jesús siempre va a venir con ese corazón manso y humilde, con esa gracia y nos va a decir, venga, vamos, inténtalo de nuevo. Y si fallas, te levantaré y te diré, venga, vamos, inténtalo de nuevo. Así hasta el día en que seamos como Jesús, porque le veremos cara a cara. Abraham sale de su tierra y se marcha al sitio donde Dios le estaba guiando. Dice versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham llega, y no es extraño que el texto nos diga a qué tierra llega. Podría decirnos que llegó a otra tierra, pero no, nos dice que era una tierra que estaba habitada por el cananeo. Yo no sé, pero si yo me pongo en la situación de Abraham, y Dios me dice, veas la tierra que te voy a mostrar, que te voy a dar una gran descendencia, en mi cabeza pensaría, bueno, Dios me va a llevar a una tierra donde no hay nadie, y yo voy a montar ahí mi campamento, y a partir de ahí pues empieza a crecer, y todo esto, pero no, se encuentran allí a los cananeos, que eran los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, que vio desnuda a Noé, y que entonces Dios le maldice y le promete que las cosas no le van a ir bien. Pero Abraham, yo no sé si tendría conocimiento de la historia de Noé y de todo lo que ocurrió, teniendo en cuenta que era una persona pagana, que no tenía nada que ver con el Dios verdadero, pero lo lógico sería que Abraham pensase, bueno, si Dios me ha sacado de mi tierra y me ha llevado a otra tierra, y aquí estoy yo con mi sobrino, mi mujer y mis siervos, ¿cómo me va a llevar a un sitio donde hay gente que me supera en número y no tengo ninguna posibilidad contra ellos? Pero es que, ¿sabes algo? Te voy a contar un secreto. Los planes de Dios a veces son difíciles e inciertos. Los planes de Dios a veces no los entendemos y son extraños. Es posible que Abraham pensase, bueno, voy a llegar a una tierra y voy a crear mi nación y va a ser todo facilísimo. Pero cuando llega, se encuentra dificultades. Esa tierra tenía un propietario que él iba a tener que luchar contra ellos. Y esta es la realidad de nuestra vida. Dios nos llama y a veces pensamos, bueno, si Dios me llama, esto va a ser un camino de rosas, va a ser esto facilísimo, pero no es así. Dios nos llama y a veces nos manda a la guerra. Dios nos llama y a veces nos manda al sitio donde están los enemigos. Porque, ¿sabes algo? Seguir a Jesús implica tomar decisiones valientes. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes que tomar decisiones valientes. Dijo Jesús que aquel que quisiese ir tras de él tenía que negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vives para ti, ahora vives para Jesús. Que ya no vivo para autosatisfacerme, sino que vivo para satisfacer la voluntad de Jesús. Dijo que el que quisiese seguirle tenía que tomar su cruz cada día. Nosotros aquí no vemos a gente con la cruz por la calle. Pero cuando Jesús dijo eso, había gente que iba cargando su cruz y significaba que iba a morir, como más tarde le pasó a Jesús. Por tanto, seguir a Jesús cada día es tomar la cruz, quiere decir que estoy dispuesto a morir a mí mismo cada día y que estoy dispuesto a que la gente lo vea. Y seguirle quiere decir abandonar la comodidad que tenemos para ir detrás de él. Seguir a Jesús es difícil. Él nunca dijo que esto sería fácil. Él prometió que estaría con nosotros. Él prometió que mandaría al Consolador para acompañarnos, que el Espíritu Santo nos guardaría, que nos daría salida a las tentaciones, pero no dijo que esto sería fácil. Y muchas veces vemos quizá como adversarios grandes, ¿verdad? Los grandes pecados, las luchas que tenemos, pero a veces los adversarios son pequeños. Mirad, dejadme contaros una historia que escuché cuando era pequeño.
Se dice que Satanás reunió a todos sus demonios para ver qué tal iba su trabajo. Y llegó uno y dijo, mira, he conseguido estrellar un avión que iba lleno de pastores que iban a una convención, así que nos hemos cargado a todos los líderes de la iglesia. Y Satanás le dijo, muy bien, has hecho un buen trabajo, pero ¿no te das cuenta que se han ido al cielo? Esto no es lo que queríamos conseguir. Bueno, llegó otro y dijo, mira, he conseguido que varios pastores caigan en adulterio y he roto esas familias. Bueno, eso está mejor. Y llegó un demonio joven, que no parecía muy importante, y dijo, pues mira, yo me he metido esta mañana en una iglesia, le he dicho a uno, oye, ¿has visto la falda que lleva esa? Y le he dicho a otro, ¿has visto que este no te ha saludado? Y Satanás le dijo, has hecho la mejor labor posible. Y es que a veces nos fijamos tanto en los pecados grandes que descuidamos las cosas pequeñas, que son las que verdaderamente nos corrompen. La queja, la apatía, perder el tiempo, la crítica, la murmuración, estos son los verdaderos enemigos contra los que tenemos que luchar cada día. Estos son los que no tenemos que dejar que crezcan ni que se arraiguen en nuestro corazón. Necesitamos pensar, y esto es algo que este mundo no nos invita a hacer, pero necesitamos pensar, necesitamos analizar todas esas cosas pequeñitas que nos hacen caer, todas esas cosas pequeñas que atacan a nuestro corazón. Y sabéis, en el proceso de transformación que estamos como iglesia de hacer discípulos, van a haber momentos difíciles. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a equivocar. Yo una de las cosas que más veo que más nos cuesta y que más miedo nos da es equivocarnos. Equivocarse está bien. Escucha bien esto, equivocarse está bien. Aprendes más cuando te equivocas que 10 años haciéndolo perfecto. No pasa nada si nos equivocamos como iglesia. Lo malo sería que nos equivoquemos y sigamos encabezonados. Pero si te equivocas y te sirve para aprender, gloria a Dios. Van a haber cosas que van a fallar, pero ¿sabes yo con lo que me quedo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Eso es con lo que me quedo. Nos equivocaremos, sí, pero Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque estaremos intentando hacer discípulos por todos los medios. Jesús siempre va a estar con nosotros, y si intentamos hacer discípulos, más aún porque a Él le ha sido otorgada toda autoridad desde el cielo y en la tierra. Repite conmigo, Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos juntos. Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. No estamos solos en esta misión. Jesús está con nosotros. Abraham abandona Harán, dice versículos 6 y 7, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham llega a una tierra que se llama Siquem, y allí había un encino, el encino de More, donde vivían los cananeos. Se cree que este árbol era un lugar de culto que los cananeos tenían para sus dioses, y concretamente lo que ellos creían es que cuando adoraban a ese encino, a ese dios, las personas se volvían más fértiles. Si querías tener hijo, era el sitio donde ir a dejar tus ofrendas. Así que vemos a Abraham acampado enfrente del árbol de la prosperidad, y Dios se le vuelve a aparecer a Abraham, y lo hace para reforzar la promesa que le había hecho tiempo atrás. Y aunque es verdad que Abraham no había obedecido al 100%, porque ahí estaba su sobrino Lot, Dios no invalida la promesa que le había dado. Dios la refuerza. Y además lo hace en un lugar donde probablemente Abraham tendría la tentación de ir a ese árbol y hacer una ofrenda para poder conseguir descendencia, porque era el árbol de la fertilidad. Y en ese momento Dios se le aparece para confirmar lo que él le había prometido. Si no sabemos cómo llamó Dios inicialmente a Abraham, ahora sí que sabemos cómo Dios le confirma la promesa. Y es que en la tentación, Dios aparece para rescatar a Abraham. Dios aparece para saciar el anhelo del corazón de Abraham, que era tener descendencia. Mirad, en nuestro tiempo quizá no importa mucho
tener o no tener descendencia. Pero en la época de Abraham, que era una época muy supersticiosa, si tú no tenías hijos, significaba que algún dios estaba contra ti. Por tanto, Abraham, un hombre de 75 años, que no tenía hijos, lo más probable sería que la gente pensase que Dios estaba contra ellos. Y mira, Dios conoce tus debilidades. Dios sabe de qué pie flojeas. Él conoce tus anhelos, Él conoce tus deseos. Y cuando esto es público, Satanás también lo conoce. Satanás no conoce tu corazón, Satanás no conoce lo que piensas, porque él no es omnisciente, Dios sí que lo es. Pero cuando las cosas las decimos, pues Satanás también se entera y sabe aquellas cosas en las que nos sentimos vacíos. Y entonces es más fácil que nos tiente. Y entonces las tentaciones de aquello que deseamos, de aquello que anhelamos, aparece una y otra vez. Y cuando oramos y no recibimos lo que queremos, empezamos a dudar de Dios una y otra vez. Pero ¿sabes algo? A veces Dios no nos lo da porque no es lo que nos conviene, porque no es lo que necesitamos. Pero, ¿sabes algo? En tu tentación, Dios aparece. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que estás en una batalla interna entre pecar y no pecar. ¿Has estado alguna vez en esa situación? ¿Hay alguien que no haya estado en esto? ¿No? Vale, me alegro. Eso quiere decir que vamos por el buen camino. Y estás luchando y de repente sientes que hay algo que te aleja de esa tentación para que no caigas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Mira, cuando estamos en medio de la tentación, Dios viene trayendo y reafirmando sus promesas. Dios viene recordándonos que Él está a nuestro lado y que Él nos da una salida para que no caigamos, para que podamos soportar, que ya no somos esclavos del pecado, que Cristo murió para darnos una vida abundante, llena de bendiciones espirituales y para darnos libertad. Cuando llega la tentación, Dios viene en nuestro rescate. Y cuando caemos es porque le hemos dicho, Dios, prefiero este placer a irme contigo. Y cuando pasa eso, y nos sentimos mal, y nos sentimos una basura, y nos sentimos que cómo Dios me va a aceptar, viene Jesús con su corazón manso y humilde, y nos dice, va, pide perdón y empecemos de nuevo. Arrepiéntete y vamos a seguir, no te quedes ahí en el suelo regodeándote en tu pena, sino coge mi mano, métete en mi yugo y te voy a enseñar a ser como yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tras la aparición y la confirmación de la promesa, vemos como el corazón de Abraham se inclina hacia Dios. Versículos últimos ya. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte orientado de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hasta aquí, Abraham era un convencido, interesado por una promesa que le habían dado. ¿Sí? Le habían dicho, deja tu tierra, estaba convencido de eso. Había una promesa interesante, así que estaba interesado en ello. Pero seguía entre dos aguas. Y vemos que lo que hace Abraham, lo primero que hace es edificar un altar para no olvidar aquello que Dios había hecho. Ahora, al lado de aquel árbol de los cananeos que iban a adorar por la prosperidad, al lado hay un altar al Dios verdadero. Aquel que pasase por ahí y dijese, ostras, aquí está el árbol de la prosperidad, vería también aquel altar que anunciaba que el Dios verdadero le había hablado a Abraham. Y sabes, esta es la realidad. Los dioses de este mundo son dioses impersonales. Son dioses con los que no podemos relacionarnos. Podemos satisfacerles, podemos darles nuestras ofrendas, nos permiten consumir de ellos, nos ofrecen calor, ofrecen saciar nuestra alma de muchas cosas. Cuando nos empachamos de ver películas, de ver series, de ver fotos en Instagram. Pero, ¿sabes? Llega el momento en que dejan de ser útiles. Yo no sé si te ha pasado que estás en Instagram dándole con el dedo,
Y llega el punto en que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sí te ha pasado? Que dices, llevo media hora, uno más, y luego estás otra media hora. ¿Sabes por qué? Porque eso genera dopamina y eso nos engancha. Está pensado que sea así. Pero, ¿sabes? El Dios verdadero, el Dios de los cristianos es un Dios personal. Es un Dios que sale a nuestro encuentro. Es un Dios que realmente satisface todas nuestras necesidades. Pero te digo algo, nunca te vas a relacionar tanto con Dios como para empacharte. Escucha bien esto, nunca te vas a empachar de Dios. De las cosas de este mundo nos empachamos. A mí me encantaba ver series, y ahora me aburre ver series. Pero de Dios nunca me he empachado. Al revés, a veces debería ir más a Dios para ver si me empacho. Pero de Dios no te vas a empachar nunca. Porque cuanto más te acerques a Dios, más vas a necesitar de Dios. Pero no como una droga sino porque es tan bueno, es tan increíble, que tu corazón va a necesitar depender de Dios. Y hay algo más que podemos imitar en Abraham. Mirad, Abraham construyó en un monte un altar. Y este monte, en el futuro, iba a ser donde se iba a edificar Jerusalén. Abraham no lo sabía, pero de una manera profética Dios ya estaba anunciando que ese lugar donde había confirmado la promesa Abraham iba a ser donde iba a crecer esa gran ciudad. Y sabéis algo, cada vez que Abraham pasase por allí, gracias a ese altar, Abraham iba a recordar que Dios le confirmó la promesa. Cada vez que Abraham viese aquel altar, él iba a recordar que lo que Dios le había prometido, Dios lo había confirmado y Dios lo iba a cumplir. Y muchas veces nuestras crisis de fe, ¿sabéis por qué ocurren? Porque olvidamos lo que Dios ha hecho. Yo estoy seguro que todos vosotros podríais salir aquí a contar testimonios de cosas que Dios ha hecho en vuestra vida. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tenéis crisis de fe? Porque lo olvidamos. Porque se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho. Y qué bueno es, y sería, que cada vez que Dios nos hable, lo apuntes en algún sitio al cual acudir de vez en cuando. Que cada vez que Dios cumple una promesa o responde una oración, hagas algo que te recuerde que Dios lo ha hecho. Y no estoy diciendo que en tu casa construyas un altar de piedras para no olvidarte, pero hay cosas, un bloc de notas en el móvil, una dirección de email a la que mandarte un mail cada vez que Dios responde y de vez en cuando ir a visitar ese buzón y leer esos correos. Levanta altares, no para adorarlos, sino para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. No permitamos que nuestra mala memoria olvide lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque cuando pasemos por esos lugares, nuestra fe se fortalecerá. Acabo ya. Mirad, hemos visto el inicio de la aventura de Abraham, hasta ser ese patriarca sobre el cual Dios va a llevar a cabo el nacimiento de Israel, de ahí saldrá Jesús y de ahí nacerá la iglesia. Y mirad, creo que hay dos cosas que podemos encontrar de este Abraham. Y el primero es mirándonos a nosotros mismos. Quiero invitarte a que te mires a ti mismo. Al principio te he preguntado quién te gustaría ser de todas las personas de la Biblia. Y espero y ojalá digas, quiero ser como Abraham. Me gustaría vivir la vida que vivió Abraham, porque nuestro llamado es como el suyo, a ser bendición al mundo en el que estamos, a multiplicarse, a tener una gran descendencia. Eso sí, el llamado viene con riesgos, viene con incertidumbres y quizá dudas, pero sabes, Jesús ha asegurado el éxito porque Él va a estar con nosotros, porque Él nos va a acompañar. Claro, yo no sé si a ti Dios se te apareció y te dio un mensaje, ve, seguramente no. Nuestro llamado quizá ha sido distinto al de Abraham, pero la misión es exactamente la misma. Abraham era un hombre normal que vivía en una generación difícil, llena de pecado, que adoraban a otros dioses, igual que estábamos nosotros antes de conocer a Jesús. Vivíamos en un mundo lleno de pecado y cada uno rendíamos adoración y ofrendas a multitud de dioses que nos habíamos montado. Y los más actuales son dioses intangibles. El dinero, la felicidad, el ocio, el sexo, el egoísmo. Todos estábamos como Abraham hasta que Dios nos llamó. Y escúchame, si tú no conoces a Jesús, hoy Dios te está llamando
y te está diciendo, deja tu tierra, deja el lugar donde estás viviendo y ven a la tierra que te voy a mostrar. Conoce a Jesús y empieza a vivir su vida, empieza a vivir con Él, empieza a vivir una vida totalmente distinta y empieza a vivir una aventura que muchos de nosotros ya estamos viviendo hacia una tierra prometida, que empezábamos sin saber mucho dónde íbamos, o cuando tú te convertiste sabías cómo iban todo. No solamente conociste a Jesús y te enamoraste de Él, y si no conoces a Jesús, te digo, háblale hoy, dile, quiero enamorarme de ti. Si de verdad existe, quiero enamorarme de esa persona que todos estos o están chalados o realmente te han conocido. Quiero enamorarme de ti. Y no sabíamos a dónde íbamos, pero nos enamoramos de Jesús y fuimos a donde Él nos dijo que fuésemos. Y estamos enamorados de Jesús y vamos a ir a donde Él nos ha dicho que vayamos, a hacer discípulos. Igual que Abraham, nosotros hemos sido escogidos para dar una buena noticia al mundo, que Jesús es el Señor. Y de esta manera poder tener una gran descendencia espiritual y que la familia de la fe sea cada vez más y más y más grande. Y el segundo enfoque ocurre entre bambalinas. Y lo que te voy a decir es lo que da sentido a la historia de Abraham y a la nuestra. El segundo enfoque ocurre en la eternidad. Cuando nada existía, cuando nada había sido creado todavía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen una conversación al ver que ninguno de nosotros podíamos salvarnos, al ver que ninguno de nosotros podíamos acercarnos a Él. Y el Padre le hace un llamado al Hijo y le dijo, deja tu tierra. Deja tu tierra. Necesitamos que uno de nosotros abandone nuestra casa, que abandone el cielo, que abandone su parentela. Deja a todos los ángeles que te están alabando y adorando y ve a la tierra. El Padre le dijo al Hijo, deja tu gloria. Y aquí es donde el Hijo decide encarnarse, decide hacerse como uno de nosotros, decide ir a una tierra idólatra, a una tierra enemiga de Él, para dar sentido a la promesa que Dios le dio a Abraham, de que de sus descendencia iban a hacer una bendición para todas las naciones y para morir en la cruz, y por medio de su sangre perdonar nuestros pecados. Y te lo vuelvo a decir, si no conoces a Jesús, este es el único que te puede rescatar. Y el Padre le dijo, deja tu trono y muere en una cruz, porque en la cruz Jesús estaba pagando tu adopción. Tú y yo no somos hijos de Dios por derecho, somos hijos de Dios adoptados, y para adoptar hay que pagar. El Padre no te podía tomar como hijo porque eras su enemigo, y tuvo que mandar a Jesús para poder adoptarte. Y ahora cuando el Padre te mira, te ve como un hijo más. Jesús el hermano mayor y el resto sus hermanos. La historia de Abraham nos narra y nos muestra la historia de Jesús, la historia de nuestro Salvador. Y yo me preguntaba en esto, si Cristo dejó el cielo para salvarnos, si la visión de Dios es un cielo lleno de personas que están alabando y adorando al Cordero, si la misión en nuestras manos es hacer discípulos, ¿qué estamos dispuestos a dejar para que otros conozcan a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a dejar para que esta semana otros conozcan a Jesús? Te voy a pedir una cosa más. Piensa en alguien a quien vayas a ver esta semana y que no conozca a Jesús. Porque ahora quiero orar por cada una de esas personas para que el Señor nos dé la oportunidad esta semana de entablar una conversación, de tener un momento en el que podamos presentarle el Evangelio, en el que podamos acompañarles quizá en el dolor, en la situación en que estén, y podamos presentarle a ese Jesús vivo. Así que piensa, te doy 3 segundos para que pienses en alguien y ahora vamos a orar para acabar la predicación y para que el Señor durante esta semana nos dé esa oportunidad. ¿Sí lo tienes? Vamos a orar. Señor, gracias porque en la Biblia nos has traído a personas de carne y hueso, personas como nosotros, con nuestros problemas, con nuestros errores, con nuestras incertidumbres, con nuestros miedos y que nos vemos identificados en ellos. Pero gracias también porque cada uno de ellos nos apuntan a ti, Jesús, y nos recuerdan cómo tú dejaste todo y viniste a salvarnos, Señor. Y nosotros queremos ser personas que dejemos aquello que tú nos estás llamando a dejar para ir a rescatar a otros, Señor.
Y tú sabes qué persona tenemos cada uno en nuestra mente, qué persona hemos pensado, Señor, y te ruego que tú esta semana provoques alguna situación en la que podamos hablarles de ti, Señor, ya sea en el trabajo, con nuestro vecino, nuestro amigo, quien sea, Señor, pero que tú sabes que nos cuesta, al menos a mí me cuesta, Señor, pero danos la oportunidad, Señor, para hablarles de ti. Señor, danos la oportunidad para recordar que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no estamos solos en esa conversación, Señor, que tú nos vas a dar las palabras adecuadas, que tú nos vas a dar el momento adecuado. Y, Señor, te rogamos que, si no es ahora, en el futuro, pero que la semilla que se plante sea una semilla que dé fruto. Señor, queremos hacer discípulos, queremos, como Abraham, ser bendición a aquellos que nos rodean, queremos tener una gran descendencia para tu gloria, Señor, para ganar gente que esté delante del trono alabándote y adorándote con el día que tú vuelvas y estemos todos allí, Señor. Y te rogamos que estas personas que hemos pensado, tú nos des la oportunidad, nos des la valentía, Señor, y nos des las palabras para hablarles y presentarles este maravilloso evangelio que a nosotros nos salvó, que podamos presentarte a ti, Señor, y que ellos se enamoren de ti como nosotros lo hemos hecho, Señor. Amén.